Bueno, yo me llamo Rafa. Yo quisiera partir de un par de ideas. Un poco, yo sí quiero disentir en las propuestas iniciales, no en todas, pero sí, por lo menos en las dos primeras. Y con base en esa crítica, plantear lo que un poco por ahí podría ser una idea para conversar, ¿no? Yo empezaría primero por el asunto del semillero crítico. A mí me parece que cuando conceptualmente nos ponen ahí semillero crítico es como dar oportunidad a que el diálogo no sea entre lo que nos hemos visto la cara desde hace 30 años o 20 años en las marchas y en las pintas y en las tomas y en todo, porque nosotros, bueno, ya hemos estado ahí, pero sino hacia allá, ¿no? Entonces yo le quería decir a Enrique acá que los diagnósticos, no es cierto que estemos tan mal, los diagnósticos, acá hay 19 adultos y 17 jóvenes que pueden estar entre 20 y 30. Entonces sí es necesario el diagnóstico, porque resulta que la composición de la población no es predominantemente adulta, sino joven adulto joven. Entonces solo hay 17 chavos que pueden estar entre 20 y 30 que podrían ser parte de lo que acá se propuso como un semillero crítico. Entonces lo del diagnóstico tiene que estar permanentemente, a mí me parece. Me parece que sería muy difícil decirle a Zapata en su momento, o a Che en su momento, o a Serpa Cartolini, ¿no? O a todos los colegas que han dado su vida por todo el mundo, que debiéramos formar una resistencia y no una resistencia violenta, ¿no? Entonces uno tiene que responder con la sangre zapatista aquí, 43 hacen falta y 43 tienen que regresar, ¿no? Así. No podemos estar yendo con las a tientas, ¿no? Entonces esa es como una crítica a este asunto de que ya nos dejaron un mundo en que está hecho un desmadre. Entonces ya no es cierto. Por ahí en una de las últimas marchas del 132 había un colega como de 85 años, estaba lloviendo encabronadamente en la Paloma de la Paz. Cuando salimos, el señor se quedó hasta el final. Significa que todos tenemos un papel histórico, como todo el mundo sabemos, y que cada quien ha venido cumpliendo de una u otra forma, y por lo tanto se tiene que ir en ese sentido. Yo, un poco subrayando esos dos ejes, me regreso al asunto del semillero crítico. A los que nos tocó la parte de la responsabilidad de conversar con chavos para poder formarlos, para poder tratar de que vayan en este canal crítico, nos podremos dar cuenta ahorita cuando empezaron a hablar. Si yo traigo a mis estudiantes de octavo de arquitectura, nadie sabe un carajo de lo que están diciendo, porque no entienden lo que están diciendo. Si traigo a los de maestría, tampoco. Incluso yo tengo colegas de maestría que cuando les dan a leer cuestiones básicas de entender el capitalismo, no saben ni más, ya estamos en un grado diferente. Entonces sí creo que cuando hablamos de semillero crítico, teníamos que subrayar o voltear hacia el asunto de que acá tendría que haber, de acuerdo a la composición de población, al menos unos 40 o 50 más estudiantes, entre 20 y 30. Y no están. Y eso no es una crítica a la organización, sino una crítica a que no estamos educados, y que si de pronto, Saramago, y una cita muy hermosa, sí, pero si tú le preguntas al colega de séptimo de licenciatura o al de primero de maestría, en su puta vida ha leído Saramago, no sabe ni quién chingados es, ¿no? Y entonces no tiene las referencias para esta discusión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regresarnos a la conciencia crítica. Entonces eso es un frente de batalla encabronado. Cuando vemos en la universidad que está los jueves o los miércoles el tianguis, y está constantemente hablándose y todo, poca banda se detiene y voltea y ve, poca banda. Los demás pasan con el WhatsApp, ¿no? Y están ensimismados en la ciudad. Entonces tenemos un frente de batalla en el aula, ¿no? Entonces a los que nos correspondió un poco ahí batallar con eso, primero hay que enseñar a leer para poder después enseñar a leer críticamente, y entonces se convertirá en un semillero crítico. Yo pensaba en dos líneas. La educación no está como para poder discutir al nivel filosófico que se está planteando. Si sabemos a dónde vamos, si nosotros volteamos a ver al Consejo de Pueblos, o volteamos a ver a la EZ o a los caracoles, hay una respuesta que tiene que ver con autonomía y autogestión. Eso está discutido. El asunto es cómo esta superestructura que está bañando a toda la gente con
con que el gobierno del país está diciendo que el país está sobre hojuelas, ¿no? O sea, el último informe de gobierno es que el país está sobre hojuelas. Y entonces el 90-80% de los jóvenes está atendiendo esa idea y su formación estructural no está siendo la suficiente. Incluso uno se bronquea con colegas en la licenciatura o en la maestría porque deba o no dejarse leer ciertas lecturas, ¿no? y verse de forma crítica, cuando lo que está haciendo el Estado efectivamente es reducir el presupuesto, optar hacia investigaciones que solamente promueven en los asuntos tecnológicos, está feneciendo las humanidades. Entonces estamos ante una formación que desde el principio está tendiendo hacia volverse acrítica y formada con base en la televisión. Entonces, me vuelvo más pragmático. Tenemos primero los que estamos en ese frente, tratar de recuperar a los que más se pueda. ¿Cómo recuperar? Pues hay que sentarse, hay que leer, hay que hacer estas discusiones, hay que volverlo todo, tratar de que sepan quién es Saramago en primera medida, en segunda medida que tenga que hacerse una lectura crítica de la sociedad, y en tercera medida hacer ese puente con la sociedad en donde pareciera que nuestra vida cotidiana en la academia no tiene nada que ver con lo de afuera, cuando lo de afuera es lo que tiene que alimentar lo de adentro. Por ahí está, es claro cuando se lee que la universidad para el pueblo, ¿no? Y el pueblo en la universidad es que tiene que transitar en ese sentido, y no lo estamos logrando, pero no lo estamos logrando porque académicamente no tenemos la capacidad para poder transferir el conocimiento en una medida que permita o que permee el asunto, ¿no? Entonces, creo que yo transitaría por la idea de la educación. Tenemos que trabajar un montón con la educación. Y segunda, todos somos aquí, no volviendo muy teórico, pero subrayando, todos aquí estamos en somos proletarios, querramos o no, y entonces pareciera de pronto que hay un sector dentro de la universidad que no es proletario, que por lo tanto, ¿por qué carajos tengo que hacerle caso a los revoltosos que están manifestándose, ¿no? Y se vuelve dentro de una misma lógica que el Estado y que los medios de comunicación y que toda esta superestructura está funcionando muy bien en nuestro pensamiento. Entonces a mí me parece, primero, que tenemos que transitar por la educación, y segundo, en términos pragmáticos, tenemos que tender esos puentes, porque si yo no me asumo como un proletario, ¿cómo carajos yo me voy a asumir como los problemas que estamos viviendo todos? Y entonces esos dos puentes son los ejes para poder sumar a esta discusión, porque de otra forma seguiremos pensando en que acá no sabemos a dónde ir. Claro que sabemos a dónde ir, tenemos ejemplos muy claros, ¿no? O sea, y los mencionaba al principio, si recuperamos la idea de las autodefensas, recuperamos la idea de la autogestión, recuperamos la idea de la organización y la búsqueda por espacios, entonces estamos encontrando los caminos que fueron autogestivos y con las luchas que las circunstancias ameriten. Ahora, yo recuerdo cuando nos toca sentarnos con rectoría en el 2000 en la huelga, el CGH fue rotando a los representantes que se sentaban con rectoría antes, por supuesto que fueran por nosotros a Filosofía y Letras, pero éramos 6 diferentes y otros 6 diferentes. Se hace una asamblea como se hace en los pueblos, como se hace en todas partes. La salida está construida. El asunto es que no hay una conexión hacia las personas que debieran estar sustituyendo los cuadros aquí. Entonces, el diagnóstico es necesario. Somos 18 contra 17 jóvenes. Tenemos que ser 60 jóvenes para 18 de estos grupos de edades, para poder entonces decir que estamos en un semillero crítico. Y dejar un poco, a mí me parece, estos asuntos de si es Lukács o si es Gramsci o si es Marx, ¿no? Por supuesto, hay que leerlo, hay que formarse, hay que hacer círculos de estudio, pero esos tienen que tener un nivel de seriedad que pueda permearse, acarreando desde un nivel de discusión diferente. Entonces yo decía al principio, si es necesario el diagnóstico. No es cierto que nos estén dejando acá un país hecho mierda, porque seguimos viviendo y por lo tanto seguimos cumpliendo un papel histórico. Segundo, no podemos pensar en que contra un Estado que está determinado en exterminarnos, poco a poco acabándonos a estudiantes de la universidad, poco a poco cerrando los espacios, poco a poco perdiendo presupuesto, poco a poco eso, no podemos responder de una forma que no sea igualmente fuerte, porque entonces no se sienta, no hay una forma de negociación. Ahora sabemos que el Estado pues es un Estado burgués, ¿no? Y entonces el Estado nunca va a voltear a ver si tenemos que cambiar o no el presupuesto de la universidad. Eso no está en discusión, eso se tiene que recortar. No se está recortando el ingreso
de los senadores, tampoco el de los diputados. Por lo tanto, sabemos concretamente que nosotros estamos en una vía de extinción. Como está la vía de extinción en apoyo a todas las comisiones sociales, y como está la vía en extinción todos los medios de comunicación libres, Carmen Aristegui, ¿no? La jornada, proceso, en donde podemos más o menos brevar e informar. Entonces tendríamos que caminar, y yo con eso cierro, que teníamos que caminar por el asunto de discutir la educación, integración, porque aquí tendría que haber más, y en el asunto del puente hacia la comunicación, que la universidad originalmente es del pueblo, y entonces nosotros ser del pueblo como una lógica discursiva es estar en la formación, ayudar, empujar, crear redes, etcétera. Entonces sí hay mecanismos para salir, sí hay una forma de enfrentar a la hidra, ¿no? Pero esa cuentagotas, y las medidas en las que nosotros estamos viendo o no la victoria no es en poder tener el poder, sino en construir las redes y construir la solidaridad y las bases de la educación para poder atacar este sistema que está exterminándonos poco a poco.